Dicen que la vida da muchas vueltas, pero para don Emilio, las vueltas parecían no tener fin. A los 78 años, solo y sin un peso en el bolsillo, se preguntaba una y otra vez: ¿cómo llegué aquí? No siempre fue un hombre olvidado. Hubo un tiempo en que su casa estaba llena de risas y sus bolsillos de billetes, pero la vida, como un juego cruel, le había dado la espalda. Esta es la historia de cómo don Emilio sobrevivió a la desesperación y al abandono. Una historia de caída, de lucha y de redención. Y si alguna vez sentiste que todo estaba perdido, escucha bien, porque tal vez encuentres en su historia el empujón que necesitas. Antes de continuar, si te gustan estas historias llenas de lecciones de vida, suscríbete al canal y activa la campanita. Ahora sí, acompáñame en este viaje. Don Emilio no siempre durmió en una banca del parque. Hubo un tiempo en que era un próspero empresario, con una ferretería que generaba buenos ingresos. Era conocido en el pueblo como un hombre trabajador y astuto, pero había algo en él que le jugaba en contra: su avidez por la riqueza rápida y su desprecio por los perdedores. En las reuniones familiares se burlaba de aquellos que trabajaban solo por amor al arte y no sabían multiplicar su dinero. Siempre decía: el hombre que perseguía la riqueza nunca se detiene, mientras chocaba su copa llena de whisky caro. Pero en el fondo, esa búsqueda incesante de dinero ocultaba algo. Un profundo miedo a ser irrelevante. Su negocio creció rápido, pero también creció su arrogancia. Cada día llegaba tarde a casa, mientras su esposa lo esperaba con la cena fría y sus hijos, con tareas que nunca revisó. La riqueza le cegó tanto que olvidó que también se puede ser pobre de afecto. Incluso sus amigos de toda la vida comenzaron a alejarse. Don Emilio ya no compartía una charla sincera, ni un café humilde. Todo debía ser negocios, todo debía ser resultados. Era un hombre rodeado de gente, pero profundamente solo, como si el eco de su ambición lo hubiera aislado, hasta que un día su suerte cambió. Una mala inversión, un socio desleal, y de pronto lo perdió todo: su negocio, su casa, su estabilidad. Lo peor de todo, su propia familia le dio la espalda. Después de años de descuido y egoísmo, su esposa y sus hijos ya no querían saber nada de él. La caída no solo fue financiera, fue emocional. La caída fue rápida. Pasó de una casa cómoda a un pequeño cuarto alquilado. Luego, ni siquiera pudo pagar eso. Terminó en la calle. Aprendió a sobrevivir con lo mínimo, recogiendo comida en los mercados y buscando refugio en parques y estaciones de tren. Las noches eran interminables. Don Emilio pasaba horas despierto, acostado en una banca dura, mirando las estrellas y preguntándose en qué momento la vida le dio la vuelta. Yo era un hombre que lo tenía todo. ¿Cómo es posible que termine comiendo de la basura?, se decía entre susurros. Y, cuando lograba dormir, los recuerdos lo atormentaban. Veía el rostro de su esposa, la risa de sus hijos pequeños y el bullicio de la ferretería. Todo parecía un sueño lejano y cruel. Ahora, su mayor compañía era el viento frío y el silencio de la noche. Lo peor no era el frío ni el hambre, sino el abandono. Nadie lo miraba, nadie lo llamaba. Su riqueza ahora era su soledad, y la ironía le golpeaba fuerte. Antes evitaba a los pobres como si fueran invisibles y ahora él era uno de ellos.
Recordaba sus días de gloria y se preguntaba cómo alguien que había tenido tanto podía terminar así. Pero entonces, algo pasó. Hijo, el hombre que perseguía la riqueza suele olvidar que la vida es algo más que monedas y billetes. Aquellas palabras se quedaron en su mente como una espina. ¿Era eso lo que le había pasado? ¿Era esa su condena? Don Emilio sabía que si quería cambiar su destino, debía hacer algo. ¿Pero qué? No tenía dinero, no tenía hogar, no tenía familia. Solo tenía su voluntad. Durante varios días meditó esas palabras del anciano. Se dio cuenta de que, en su soberbia, nunca había pedido ayuda. Siempre pensó que debía resolver todo solo, como un lobo que no necesita manada. Pero esta vez, con el orgullo por el suelo, decidió intentar algo distinto. Recordó algo que había visto en sus tiempos de empresario. Los hombres que se reinventaban eran los que sobrevivían. No podía volver a ser el mismo de antes, pero podía ser alguien nuevo. Así que se puso en marcha. Pidió ayuda en un comedor comunitario y consiguió un pequeño trabajo limpiando mesas. No era mucho, pero era un comienzo. Y más importante aún, volvió a sentirse útil. Los primeros días fueron humillantes, limpieza tras limpieza, escuchando cómo algunos clientes lo trataban como invisible, igual que él había hecho antes con los menos afortunados. Don Emilio también comenzó a darse cuenta de pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. La sonrisa de un compañero de cocina, la gratitud silenciosa de quienes recibían un plato caliente, la satisfacción de terminar el día sabiendo que había hecho algo bueno, aunque pequeño. Poco a poco, la frialdad de su corazón empezó a derretirse. Un día, una voluntaria joven le compartió un pan recién horneado y le dijo: «Hoy comimos gracias a ti». Esa frase se quedó en su memoria como un bálsamo inesperado. Descubrió que servir no lo hacía menos, sino más humano. Con el tiempo, don Emilio fue reconstruyendo su vida. Pasó de limpiar mesas a ayudar en la cocina. Luego, con el dinero que ahorró, rentó una habitación pequeña, pero suya. Descubrió que, aunque la vida le había dado la espalda, él podía elegir si seguir lamentándose o levantarse. En la cocina del comedor social, don Emilio descubrió algo que no esperaba: empatía. Aprendió a escuchar las historias de otros caídos en desgracia, a compartir el pan y la palabra. Cada comida que preparaba no solo alimentaba estómagos, sino también su propio espíritu. Con el pasar de los meses, los voluntarios del comedor comenzaron a verlo de otra manera. Ya no era solo el hombre que limpiaba mesas, sino alguien que aportaba calidez y consejos a quienes llegaban con el alma rota. Don Emilio incluso comenzó a liderar pequeños grupos de cocina, enseñando a otros a preparar platos sencillos y a gestionar los insumos. Pronto, las personas lo buscaban no solo por la comida, sino por la palabra sabia y la experiencia que compartía desde la humildad. Un día, con más confianza, se atrevió a llamar a su hijo mayor. Papá, me alegra saber que estás bien. Fue una conversación breve, pero significativa. No había promesas de reconciliación, pero era un primer paso. Aquella llamada fue como una grieta de luz colándose entre las sombras. Y don Emilio, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Tiempo después, don Emilio encontró un trabajo estable en un pequeño taller. Ya no era un empresario, ni un hombre rico, pero tampoco era el hombre que perseguía la riqueza sin importar a quién pisara en el camino.
había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en los billetes, sino en las conexiones humanas. En el taller, don Emilio redescubrió la paciencia y la dedicación. Cada herramienta que reparaba y cada pieza que ensamblaba eran como una lección silenciosa de humildad. Ya no pensaba en grandes negocios o cifras millonarias. Pensaba en las manos que recibirían esos objetos, en las personas que, como él, también intentaban salir adelante. Empezó a no ayudar a otros sin hogar, compartiendo su experiencia. Les enseñaba desde cómo buscar oportunidades hasta cómo no rendirse cuando el mundo parecía cerrarte todas las puertas. Incluso se convirtió en mentor de algunos jóvenes aprendices, que veían en don Emilio a un guía dispuesto a escuchar y a ofrecer su tiempo. Un día, su hijo apareció en su puerta. Mami quería saber si quieres venir a cenar. Y así, de a poco, fue recuperando algo más valioso que el dinero: su familia. En la cena, rodeado de su esposa e hijos, don Emilio sintió algo que ni todos los ceros en su antigua cuenta bancaria le habían dado: pertenencia. Justo cuando don Emilio creía que la vida le estaba devolviendo lo perdido, una noticia llegó para desafiarlo. Una vieja deuda pendiente podía hacer que lo desalojaran de la habitación que tanto le costó conseguir. Aquella noche, sentado frente a la estufa de su pequeña casa, don Emilio se cuestionó si realmente había cambiado, o si seguía siendo ese hombre que siempre apostaba todo y terminaba perdiendo. Pensó en rendirse, en dejar todo atrás, pero esta vez no era el mismo hombre. En lugar de huir o aislarse, decidió acudir a la comunidad que había construido. Con ayuda de los compañeros del taller y del comedor social, organizó una pequeña rifa comunitaria y, sorprendentemente, logró reunir el dinero para pagar su deuda. Sus antiguos compañeros de calle también aportaron lo poco que tenían. Era como si la vida le estuviera mostrando que las redes humanas sostienen mejor que cualquier cuenta bancaria. Y no solo eso, varios de los jóvenes a quienes don Emilio había ayudado también colaboraron, demostrando que la siembra de generosidad siempre florece. Incluso algunos vecinos del barrio, que admiraban su transformación, se acercaron para ofrecerle su apoyo. Fue entonces cuando comprendió algo esencial: la vida no se trata de nunca caer, sino de aprender a levantarse cada vez. Y esta vez no lo hizo solo. Moraleja de la historia: don Emilio entendió que la vida es frágil, que el dinero va y viene, pero lo que realmente importa es cómo vivimos y a quién tenemos a nuestro lado. Sobrevivió a la desesperación y al abandono porque comprendió que la verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria, sino en su capacidad de cambiar y conectar con otros. Aquella noche, mientras contemplaba la modesta mesa donde cenaba con su familia y amigos del barrio, sintió que había ganado algo que nunca había conocido en su época de abundancia: la paz interior. Incluso su esposa, que durante años guardó silencio y resentimiento, le sonrió cálidamente por primera vez en mucho tiempo. Con los días, don Emilio empezó a ser invitado a las reuniones vecinales, no por su estatus ni por su dinero, sino por su historia. Los jóvenes lo escuchaban atentamente y los adultos valoraban sus palabras. Se había convertido en un faro para quienes también luchaban con sus propias batallas. Desde entonces, nunca más volvió a perseguir la riqueza como un fin absoluto. Ahora sabía que el hombre que perseguía la riqueza solo encuentra vacío, mientras que el hombre que persigue la bondad, la humildad y el servicio encuentra un tesoro que no tiene precio. Y ahora te pregunto a ti: ¿qué es lo más valioso que tienes en tu vida? Reflexiona
y dime en los comentarios. No olvides suscribirte y compartir esta historia, porque quizás alguien allá afuera la necesite más de lo que crees. Si esta historia te dejó pensando, te recomiendo que veas mi próximo video, suscríbete y compártela. Tal vez alguien más necesite escucharla hoy, porque como don Emilio sobrevivió a la desesperación y al abandono, todos podemos. Gracias, y nos vemos en mi próximo video.